Especiales HJCK. Leer la naturaleza con HJCK en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El día de hoy en la HJCK tenemos a un invitado muy especial. Está aquí conmigo Sergio del Molino, Premio Alfaguara 2024 por su novela Los Alemanes. Sergio, bienvenido a la HJCK. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. En todo este cubrimiento de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, hemos tenido algunos puntos en común y hemos hablado con muchos y muchas autores que han estado en esta feria, pero el día de hoy me siento muy emocionada y muy contenta de poder hablar con Sergio porque escribió una novela fantástica que está, déjame decirte, hermosísimamente escrita. Y me gustaría empezar esta conversación hablando acerca de esa forma de escribir esta novela, porque tenemos dos protagonistas que son Fede y Eva, hermanos, y me parece a mí, que creo que es la forma correcta de decirlo, que cada uno tiene su perspectiva de cómo está viviendo todo lo que pasa en la novela, y creo que eso también se refleja en la escritura. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso de escribir sobre dos perspectivas muy distintas sobre algo en común, que es todo lo que pasa en Los Alemanes? Sí, bueno, la primera idea que tenía de Los Alemanes era precisamente hacer dos novelas, una novela de Fede y otra novela de Eva, que contasen lo mismo, pero cada uno desde su punto de vista y que fueran puntos de vista radicalmente enfrentados, que demostrasen que no existe una verdad, que existe la memoria que cada uno nos contamos y que cada uno construimos, y que en esa memoria están todos nuestros prejuicios, nuestra ignorancia, nuestra forma de ignorar al otro, todo lo que nos decimos, ¿no? y todas nuestras maldades y también nuestras torpezas, ¿no? Está todo ahí, y ver cómo la misma historia, según quien la cuente, cambia radicalmente. Pero enseguida vi que la novela necesitaba algo más, necesitaba más puntos de vista ampliados y que no podía ser solo un juego de contraposiciones, ¿no? Por eso entraron también otros narradores, personajes como Berta Klein o como Sif, que es el malo de la novela. Y acabé componiendo una novela a cuatro voces polifónica, donde hay cuatro personajes que cuentan su visión muy parcial de lo que les ocurre y cómo están involucrados dentro de la historia, ¿no? Y es el lector el que tiene la responsabilidad o tiene el poder de comprender la historia en su conjunto, cosa que a los personajes no les es posible. Los personajes, cada uno de ellos tiene una visión completamente sesgada y parcial de los hechos, ¿no? Y muchas veces se equivocan e interpretan mal las cosas. Y el lector sabe qué es lo que están haciendo mal y por qué meten la pata constantemente, ¿no? Creo que eso es un juego entre el libro y el lector, como mencionabas, porque hace unos días hablaba con una escritora colombiana que se llama Marta Orrantia, y ella escribió una novela también acerca de una familia que es su propia familia, y jugaba con esa narración de pues cómo las personas que leían también se podían sentir identificadas, y creo que eso es fundamental para una relación que uno tiene con un libro si somos lectores activos. Y me gustaría preguntarte, Sergio, acerca de esa perspectiva de reflexión que puede tener el lector al leer estas diferentes perspectivas sobre esta historia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo interpretaste tú y lo sentiste tú escribiendo a cuatro voces? Que me parece fantástico, porque a veces la escritura se convierte en algo muy unipersonal, ¿no? Sí, o sea, te refieres a cómo se identifica el lector, ¿no? Con esto, sí. Sí. Bueno, creo que todo el mundo puede ver a su familia en la familia de los Schuster, por muy disfuncional, por muy rara y por muy violenta y por muy fuera de todo que esté en los Schuster, que son muy desubicados, quiero decir, es una familia muy peculiar en muchos aspectos, ¿no? Pero creo que la forma de relacionarse entre ellos, la forma que tienen de usar el silencio, ¿no? El silencio es algo importantísimo en esta novela. Todo lo que no se dicen es importante para poder entender esa relación perversa y malquerida que tienen entre ellos, ¿no? De cómo a veces se quieren mucho pero no pueden decírselo, no quieren, porque no saben, nunca se lo han propuesto, no han sido educados para ello, ¿no? Yo creo que hay muchos aspectos de la familia Schuster que podemos ver todos en nuestras familias, que podemos ver todos incluso en nuestros amigos, en nuestras relaciones, ¿no? Es algo muy universal.
llevado, en el caso de los Schuster, llevado a un contexto pues verdaderamente peculiar, bizarro en muchos aspectos, y que, en fin, y que es fruto de un contexto histórico pues raro, que solo les afecta a los Schuster, claro. Claro, además que creo que es muy, muy particular el hecho de hablar sobre la familia. Hemos venido hablando sobre nuestras propias familias u otras familias, y el relato familiar creo que es fundamental también para hacer literatura, porque como lo mencionabas ahorita, y eso es lo que me lleva a esta pregunta, y es pues cómo escribir sobre la familia, o como sobre una familia como esta, que ya lo has mencionado, que tiene un background, un trasfondo violento, de un contexto sociopolítico complicado como ha sido la guerra. Entonces, ¿cómo es también escribir sobre la familia, y una familia conflictiva tal vez? Pues todas las familias pueden ser conflictivas, ¿no? Pero ¿cómo fue en esta familia de los alemanes? Bueno, sabes que las familias felices no es que se parezcan, como decía Tolstoy, que eso es una injusticia. Yo no creo en la frase de Tolstoy de todas las familias felices se parecen, eso no es verdad. Hay muchas formas de ser feliz, de tener familias felices, pero esa es una familia desgraciada, ¿no? Y lo es a su manera, como en el aserto de Tolstoy. Escribir sobre una familia para mí es muy placentero y muy revelador, porque la familia es un microcosmos que te permite contarlo todo, ¿no? Y las mejores la novela ha alcanzado su perfección y lo mejor de sí mismo cuando ha contado cuando ha hecho historias sobre familias, ¿no? La familia y la novela van juntas. Ahí puede haber novelas excelentes de otra cosa, pero las mejores novelas son de familia, son mejores y las que más se disfrutan, ¿no? Y en ese sentido, yo quería escribir una novela que estuviera en esa tradición, la tradición de las novelas familiares, que a mí me encantan y creo que nunca se han dejado de cultivar, y que se renuevan y que se mantienen plenamente vigentes. No es un género del pasado, ¿no? Entonces, para mí, escribir sobre una familia, o escribir una familia, significa escribir el mundo, significa poder dar un panorama muy, muy, muy amplio de un montón de cuestiones que me preocupan y que creo que preocupan al común de los lectores, ¿no? Y que pueden preocupar a casi todo el mundo. La familia sirve para eso, sirve como metáfora de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo cabe en un grupo de seres, en una familia, en sus relaciones. Podemos explicar absolutamente todo. Sí, ahorita que mencionabas esto, me puse como a recordar novelas familiares. 100 años de soledad, por ejemplo, La casa de los espíritus de Isabel Allende. Todas estas familias han sido, como te lo mencionabas, particulares en su ser como familia, pero también un microuniverso que existe entre las relaciones con todo el mundo, ¿no? Porque me gustaría hablar ahora de esta relación de hermanos que tienen Fede y Eva, que las relaciones de hermanos a veces pueden ser una maravilla o pueden ser muy tortuosas también. Y la relación con el padre, que también se ha escrito mucho de la relación con el padre, ¿no? De la ausencia del padre o la presencia del padre. ¿Cómo es esa relación de estos personajes con su padre, que pues un padre que está en estado vegetativo, que está pues que no tiene manera como de comunicarse, pero también ahí hay una relación con ese ser que pues de una u otra forma es amado porque es el padre, o hay mucho rencor o hay mucho odio hacia ese padre? ¿Cómo es esa relación? Porque creo que la figura del padre es pues muy importante contarla y hablar sobre ella, así sea de manera tortuosa o con dolor. Bueno, entre los hermanos Fede y Eva, que me preguntabas al principio, en realidad es una relación que están por construir, porque nunca la han tenido. Porque la relación de complicidad que existía entre Gaby y Eva, entre los dos hermanos, y probablemente entre Gaby era el que tenía una relación triangular, ¿no? Con los tres, pero Fede y Eva no habían tenido nunca una relación, y Fede además ha negado a la familia y se ha huido de ella, ¿no? Y nunca han tenido una relación estrecha, nunca la empiezan a construir ahora con muchas dificultades, y desde la distancia, desde el desconocimiento y desde la desconfianza también, ¿no? entre ellos. Y creo que eso es una relación también muy típica de amor, no amor-odio, amor-distancia entre hermanos. Y probablemente esté condicionada también por la relación que ambos tienen con el padre, ¿no? Con el padre,
que en la novela pues ocupa un espacio a caballo entre los vivos y los muertos. No está muerto, pero tampoco se le trata como si estuviera vivo. Ya se sabe que se habla de él en pasado, porque ya no tiene un futuro, ¿no? Es un personaje problemático en una novela donde hay vivos, donde hay un muerto, que es Gaby S. Hay también un casi muerto, alguien que está en tránsito entre los dos mundos. Y eso les permite a los hijos tomar partido con respecto a él. Les permite asumir algo que a lo mejor les ha costado mucho asumir, pero que aquí en la novela lo tienen claro, que es que no le quieren, no aman al padre, no le aman, y no hay redención posible. El padre, todas las oportunidades que ha podido tener el padre para redimirse y ganarse el amor de sus hijos, las ha perdido por completo y ya no las va a tener. Y no hay ni un rastro de compasión por parte de Fede y Eva hacia el padre, ¿no? Se lo reprocha la mujer que le cuida, Joana, se lo reprocha constantemente, les parece unos hijos monstruosos, pero ellos no sienten ninguna culpa porque tienen un odio y un rencor muy grandes hacia su padre, sí. Y creo que esto, lo que mencionabas anteriormente, me lleva también a hablar acerca de la muerte, y la muerte que es también un poco un hilo conductor en la novela, porque como sabemos no es spoiler ni nada, ustedes leen el primer capítulo y ya saben que Gaby ha muerto, el hermano de Fede y Eva. Y creo que también la muerte puede ser un vehículo para contar una historia, como lo ha sido en este caso, porque nuestra relación con la muerte, pues me parece a mí que en un país como Colombia hemos tenido todo el tiempo relación con la muerte, y eso también tiene que ver con la guerra que hemos vivido, así como la guerra que han vivido los protagonistas de Los Alemanes. Entonces, como la muerte también es un hilo para contar una historia o para encajarla en una novela. Sí, lo es, y no de forma instrumental, no es algo central, es un núcleo. Este libro en buena medida va sobre la muerte y sobre cómo lo aceptamos y nos relacionamos con ella, y no solo con la muerte, sino con los muertos, cómo los muertos siguen presentes en nuestra vida, siguen configurándola y siguen marcando las relaciones que tenemos entre los vivos, ¿no? Gaby está muerto desde el principio, pero su presencia es muy importante. Cada vez que lo invocan sus hermanos, cada vez que lo invoca Berta, su amiga Berta, lo hacen presente, lo traen a sus vidas y subrayan lo importante que es el hecho de que haya pasado por sus vidas y que siga ahí, ¿no? Y que no desaparezca nunca. Los muertos no terminan de desaparecer nunca, siempre están con nosotros, siempre nos acompañan, y no de una forma fantasmal, nos acompañan, dialogamos con ellos y estamos de una forma muy, muy natural, ¿no? Y luego la muerte aparece de otras muchas formas y está evocada de muchas otras maneras, pero sí, es una novela en buena medida sobre familia y muerte, ¿no? La muerte es muy importante, y es verdad que Colombia tiene una historia reciente muy trágica vinculada con la guerra, con un recuerdo en carne viva, ¿no? que atraviesa, y con heridas muy abiertas y supurantes por todo el país. Y eso hace que la relación con la muerte sea especial en la sociedad colombiana. Pero en las sociedades europeas la muerte es algo mucho más aséptico y que está muy apartado de la experiencia cotidiana de los vivos, ¿no? Y eso nos ha hecho un poco deshumanizados, nos ha hecho torpes, nos ha hecho casi ciegos a un montón de cosas que eran muy evidentes para las sociedades donde la muerte era mucho más común y mucho más cotidiano, ¿no? Y nos ha hecho tan idiotas que somos incapaces de aceptar la muerte. Hay mucha gente que es incapaz de aceptarla, incluso cuando se le presenta adelante, la niega y se aferra a cualquier cosa con tal de no aceptar que la muerte venga, ¿no? Esto no le pasa a algunos de los personajes de la novela, que son muy raros porque aceptan la muerte. Esa relación con la muerte a mí me parece impresionante, porque nosotros creo que acá en este país tenemos como una conexión con la muerte, como lo decías, porque la vemos todos los días, todo el tiempo. Ahora el mundo también está viendo la muerte en todo lo que está pasando en el Medio Oriente, todo lo que pasa en Europa, en Norteamérica, en Latinoamérica, que pues como lo diría, uno de nuestros libros más recordados, que pues son Las Venas Abiertas de América Latina, que lo hemos leído 1000 veces. Y es esto de conectar con la muerte de otra manera, porque la muerte creo que a veces es sinónimo de tristeza, de vacío, como de llanto, pero también hay
algo muy bonito en la muerte y es lo que mencionabas de aceptar que esa persona se fue, pero queda el recuerdo. La importancia del recuerdo, de recordar a los muertos, me parece fundamental tanto en la novela como en la vida cotidiana, porque recordamos a quienes se fueron, pero pues siguen ahí con nosotros, nos acompañan todo el tiempo y creo que eso también hace un poco la literatura y la escritura, como el hecho de escribir sobre la muerte también es una manera de acompañarla y de sentirla cerca, no de pues de que sintamos que nos vayamos a morir, sino esa relación con la muerte pues es fundamental. ¿Cómo la sentiste tú escribiendo la novela? ¿Cuál es tu percepción de la muerte? ¿Cómo la ves tú como escritor y pues como persona, por supuesto? Es que es uno de mis temas literarios más queridos y más antiguos. Yo escribí un libro sobre la muerte de mi hijo, sobre que murió de leucemia, y he meditado mucho, he reflexionado mucho sobre la muerte. He escrito muchos libros de amigos muertos, en fin, la muerte me acompaña mucho y he reflexionado, he meditado mucho sobre ella y he llegado a la conclusión de que nos relacionamos muy mal con ella, ¿no? y que necesitamos naturalizarla, y creo que la literatura puede tener ese poder. La literatura puede tener el poder de intentar mirarla a los ojos sin pavor, mirarla a los ojos con cierta dulzura o con cierta como se mira otras cosas en la vida que suceden y que van a suceder y que es así y que no podemos hacer nada por evitarlo, y que lo podamos aceptar como una parte más de lo que somos, ¿no? y de lo que nos vamos a encontrar todos alrededor, ¿no? Vamos a llorar muchas muertes y vamos a sufrir la nuestra, evidentemente. No tiene sentido vivir de espaldas a eso, ¿no? Tenemos que incorporarlo como parte de nuestra experiencia de la vida, sí. Además creo que yo he tenido como muchas conversaciones acerca de la muerte, porque también he visto morir a mucha gente que quiero, pero a veces creo que es peor la muerte para los vivos, o sea, para los que quedan, que para la persona que ya se fue, porque pues ya está en otro plano terrenal o está en otro proceso haciendo otras cosas, bueno, no sé. Pero este tema de afrontar la muerte como un ser querido es diferente, es una experiencia distinta, y eso también lo viven los personajes de la novela con la muerte de Gaby. Y creo que los vivos vivimos muy diferente el hecho de que alguien se haya muerto, como que el duelo también es una manera de canalizar un montón de cosas. Acá en Colombia casi siempre decimos que la gente se lamenta cuando esa persona ya está muerta y no hay nada que hacer. Entonces el hecho de hablar sobre el duelo y escribir sobre el duelo me parece que también es una manera de sanar las heridas que nos deja la muerte. ¿O cómo lo piensas tú? ¿Cómo lo has interpretado tú en tu Bueno, no sé si sana nada. Yo creo que cada dolor tiene su proceso y cada cual lo vive como puede y como quiere, pero sí que puede contribuir a que no la ocultemos, a que no la neguemos y a que hablemos de ella con claridad, que creo que lo merece, ¿no? Y a veces da miedo, a veces asusta cuando lo planteamos abiertamente, pero creo que la literatura tiene ese poder, tiene el poder de poder hacer visibles cosas que la sociedad en general no quiere ver, y al no querer verlas, quienes sufren el duelo se sienten muy desamparados, se sienten muy solos, ¿no? Muy poco acompañados, y si narramos con naturalidad las cosas, haremos que la gente que necesita compañía, que necesita comprensión para su pena, la encuentre, no se sienta completamente aislada, o incluso sienta que molesta, que la expresión de su dolor es una molestia. No debería sentirse nadie así. Claro, y ahorita hablando acerca de esto, hace unos días justo acá en la Feria del Libro se hizo un conversatorio con la escritora Rosa Montero y con la escritora Piedad Bonet. Ambas han escrito sobre el duelo y fue como a propósito de la nueva edición del libro de Piedad, que se llama Lo que no tiene nombre, este libro que escribió acerca de la muerte de su hijo Daniel. Y ella misma dice, tanto en el libro como en todo lo que ha hablado, que pues ese libro fue la forma de narrar, o sea, que funcionó como una manera de narrar la muerte, cosa que nunca había pasado, y menos con un suicidio como fue el caso de su hijo Daniel. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que me dices de que pues la literatura es la forma de hablar sobre la muerte y del duelo. Y
me gustaría también hablar de este tema de la guerra y del antecedente que tienen los personajes de la novela, pero también que tenemos nosotros en nuestra vida diaria, porque como ya lo hemos hablado, Colombia es un país de guerra, pero también sé que Europa tiene un trasfondo de guerra, España tiene un trasfondo de guerra. Entonces, ¿cómo es esa relación, la relación que tenemos nosotros con la guerra en la escritura y en la literatura también? ¿Tú piensas, Sergio, que nosotros somos hijos de la guerra, que hay alguna forma de despegarnos de esa guerra que nos está respirando en la nuca todo el tiempo? La experiencia dice que los hijos de la guerra son los que lo tienen más fácil. Es decir, luego la guerra vuelve a emerger, o sea, porque los hijos de la guerra intentan olvidar y tienen una pulsión muy natural al olvido, ¿no? No cultivan la memoria, no intentan decir, bueno, hemos salido de esta, ahora vamos a intentar construir un país, vamos a intentar vivir en paz, vamos a disfrutar de lo que no han disfrutado nuestros padres, de lo que no ha disfrutado el país hasta ahora, y se suele imponer una amnesia, se suele imponer. Y es natural y es sano y pasa en casi todos los países, ¿no? Después de una guerra, la gente no quiere hablar de la guerra, no quiere saber nada de ella. Pero pasa un tiempo y la generación de los nietos suele querer saber mucho y quiere indagar y quiere interpretar, entender por qué sucedió lo que sucedió, de dónde viene toda esa violencia de la que ellos son herederos y qué cosas se han callado y por qué, ¿no? Y ese debate es circular y ocurre en todos los países y ocurre constantemente, ¿no? Siempre va a haber una generación de nietos que se interroguen y que traigan otra vez las causas y los porqués de la guerra cuando los hijos no han querido saber nada, y es normal, ¿no? Hay un periodo de tiempo en el que el país se olvida y se pone a otras cosas. Y es deseable que así sea, porque en fin, pasa también en los duelos individuales, ¿no? Hay un momento en el que no quieres recrearte en lo que en el trauma que acaba de pasar, quieres pasar página de algún modo, ¿no? Pues eso le pasa a los países también. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo, y creo que esta novela de Sergio es una oportunidad para que leamos sobre los nietos de la guerra, aprendamos también de una historia familiar que puede resultar conflictiva, difícil. Sin embargo, es una historia preciosa, construida de una manera maravillosa, y que puede ser el reflejo de cualquier familia del mundo, de cualquier relación de hermanos, de padres y de todo y cualquier relación que tengamos con un ser querido que ya no está. Entonces, Sergio, te agradezco muchísimo por conversar este ratico conmigo. Me siento muy honrada de hablar contigo, y invito a todos los oyentes que nos están escuchando que lean a Sergio, no solo los alemanes, sino todo el trabajo que ha hecho, que es maravilloso, por supuesto, y que tiene una escritura muy sentida y muy conmovedora. Y nada, Sergio, te agradezco un montón este ratico, espero estés disfrutando de esta feria, y siempre bienvenido a la HJCK y a este país que es Colombia. Muchísimas gracias, un honor, estoy disfrutando un montón, muchísimas gracias. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.